¿Qué tal, Betters? Patrick aquí con Betted. Hoy estamos hablando de esto. ¿Y entonces cuál era el objetivo de MK Ultra? ¿Quién sabe? No lo sé. ¿No lo sabes? Creo que el objetivo inicial era descubrir el suero de la verdad perfecto. Tengo acceso a los documentos que sobrevivieron a la orden de destrucción y se llamaba Super Espía, porque no son de dominio público. Gracias. Fui a la casa de este tipo, hablé con un miembro de la familia, eran cosas antiguas que sobrevivieron a la orden de destrucción de la CIA, de todo esto. Enfoque, autoridad, tribu y emoción. Y si consigues eso, obtienes cumplimiento. Y si consigues eso más hipnosis, entonces puedes crear al candidato manchuriano. Tengo una conversación con Sean, tengo una conversación con Steven y para la tercera o cuarta sesión estás viviendo tu vida completamente como si hubiera dos personas en tu cabeza. Por favor, detente. No sé nada. Muy bien, Betters, por favor denle al botón de me gusta, eso realmente ayuda a los videos. Y por supuesto, si aún no están suscritos, por favor presionen el botón de suscribirse. Estoy tratando de llegar a 100,000 suscriptores para fin de año. Muy bien, ¿de qué trata este video? Bueno, una persona que se hace llamar Chase Hughes recientemente fue al podcast de Sean Ryan y habló sobre MK Ultra. Y en el video de hoy no vamos a profundizar mucho, pero tampoco vamos a quedarnos en la superficie sobre MK Ultra y algo de su historia. Y aprendí algunas cosas sobre MK Ultra de las que no tenía idea, así que aprenderás algunas cosas nuevas sobre MK Ultra. Y más importante, una especie de bomba que Chase Hughes soltó es que tiene acceso a algunos archivos que nunca se han publicado antes al público. Pero antes de comenzar con todo esto, ¿qué tal un pequeño resumen de la historia de lo que exactamente es MK Ultra? La historia comienza aquí, justo al lado del patio delantero de la nación, el mall. Los edificios detrás de mí eran la sede de la Oficina de Servicios Estratégicos de la Segunda Guerra Mundial. Fue aquí donde comenzaron los primeros pasos vacilantes hacia el control mental. En la sombra de la Guerra Fría, la CIA lanzó el proyecto MK Ultra en 1953, un programa encubierto e ilegal para dominar el control mental e interrogatorios irrompibles. Ahora estamos pretendiendo contarles la historia completa de estas actividades. Estamos pretendiendo contarles la historia completa que conocemos. Correcto. Pero estos registros que hemos descubierto no cuentan la historia, cuentan partes de ella. Temiendo las técnicas de lavado de cerebro soviéticas, el director Allen Dulles dio luz verde al químico Sidney Gottlieb para orquestar, canalizando millones en más de 150 subproyectos en universidades, hospitales y prisiones. Una agencia de inteligencia intentó desentrañar la mente de este hombre para revelar sus secretos más profundos. Lo viví. Este hombre trabajó en algunos de estos programas. Escribiría sobre su trabajo. Fue divertido. Americanos y canadienses inconscientes se convirtieron en conejillos de indias, dosificados con LSD en pruebas secretas, sometidos a hipnosis, electrochoque, privación sensorial e incluso encuentros sexuales forzados bajo la operación Midnight Climax. Su objetivo final era el control mental y crear el espía perfecto. Todo a través del uso de químicos, radiación, drogas, hipnosis, electroshock, aislamiento en tinas de agua, privación del sueño, lavado de cerebro, abuso verbal, físico, emocional y sexual. Trágicamente cobró vidas como la del científico de la CIA, Fred Golsen, quien cayó desde la ventana de un hotel tras una exposición involuntaria a LSD en 1953. El tema de hoy concierne a la implicación de la CIA en el desarrollo de materiales de guerra bacteriológica con el laboratorio biológico del ejército en Fort Detrick, la retención por parte de la CIA de una cantidad de toxina de mariscos y el uso e investigación de varios productos químicos y drogas por parte de la CIA. Para 1973, Gottlieb ordenó que la mayoría de los registros fueran destruidos, pero se filtraron en 1975 a través de Frank Church y las audiencias del Comité Church, exponiendo los horrores por primera vez.
Nadie se ha entrevistado a Gottlieb sobre por qué destruyó el material o qué contienen, los registros. No, yo no lo hemos entrevistado sobre la razón. ¿Sabes qué material, qué documentos destruyó? Estamos muy inseguros sobre el total. No tenemos un inventario de ello. El legado de MK Ultra, una advertencia contundente sobre el poder sin control, alimentando la desconfianza en las agencias de inteligencia e inspirando teorías de conspiración. Además, el registro parece apoyar la noción de que fue solo por casualidad que la dirección de la CIA se dio cuenta algunos años después de incluso la existencia de estas toxinas letales que estaban en violación de una orden presidencial directa. En resumen, el registro es un desastre y puede que nunca sepamos exactamente qué sucedió. Desde el candidato de Manchuria hasta los debates éticos modernos y la neurociencia, oficialmente terminó en 1973, pero sus cicatrices éticas perduran y algunos dicen que nunca terminó. Soy Cristi Nicola, nacido en julio de 1962, lo que me hace tener 32 años de edad. Fui sujeto en experimentos de radiación, control mental y drogas realizados por un hombre que conocía como el Dr. Green. Mis padres se divorciaron alrededor de 1966 y Donald Richard Ebner, mi padre biológico, estaba involucrado con el Dr. Green en los experimentos. Fui un sujeto desde 1966 hasta 1976. Muy bien, entonces sí, claramente hay algunas cosas realmente perturbadoras aquí con MK Ultra. Vamos a profundizar en tanto como podamos y de nuevo voy a mostrarte algunas cosas sobre esto que quizás no hayas escuchado y que encontré investigando. Pero lo primero que vamos a hacer es que no voy a ocultar lo principal, ¿de acuerdo? Chase Hughes, quien es parte de un canal de YouTube llamado The Behavioral Panel, entre otras cosas, ha estado en todos los grandes podcasts y ha hablado sobre muchas de las mismas cosas, pero una cosa en particular de la que no ha hablado son estos archivos que dijo que encontró, que no fueron destruidos como parte del proyecto MK Ultra, ¿verdad? Entonces, dos partes aquí. Primero déjame mostrarte algunas imágenes antiguas de las audiencias de la iglesia de 1975, ¿de acuerdo? Donde hablan sobre estos archivos que fueron destruidos específicamente por un hombre llamado Sidney Gottlieb, quien comenzó todo esto inicialmente, ¿verdad? Y él fue y destruyó todos estos archivos, los trituró, pero luego, ya sabes, según Chase, encontró algunos. Nadie ha entrevistado a Gottlieb sobre por qué destruyó el material o qué contienen, los registros. No, yo no lo hemos entrevistado sobre la razón. ¿Sabes qué documentos destruyó? Estamos muy inseguros respecto al total, no tenemos un inventario de ellos. ¿Crees que podrían haber dicho quién autorizó la formulación o la retención de este material? ¿Tienes alguna razón para pensar que podría o no contener esa información? En este caso, yo dudo que tendría mucho, porque este caso indica por la evidencia que tenemos a mano. Dice algo, ¿tienes alguna razón para pensar que podría decir cómo, si es que se usó de alguna manera este material de forma agresiva contra alguien para matar a alguien? Bueno, puede que haya algo de eso en el área. ¿Cuándo fue destruida la documentación? En 1973, en U. 1972. 1972. ¿Cuándo en 1972? En noviembre creo que fue. En noviembre de 1972. ¿Tienes alguna idea de qué volumen de registros fueron destruidos? No lo sé. ¿Sabes quién autorizó la destrucción, si es que alguien lo hizo? Como dije, había un memorando de acuerdo entre el director y el señor Gottlieb en ese momento. Y el director en ese momento era... Muy bien, escuchemos a Chase sobre qué archivos exactamente encontró y va a mencionar que va a proporcionar esos archivos, ¿verdad? Para que todos los vean porque no son públicos y nunca se han visto antes. Tengo acceso a los documentos que sobrevivieron a las órdenes de destrucción y se llamaba Super Espía. Y haces notas del programa como el PDF en el comentario o PDF en la descripción, ¿verdad? Mierda, te lo habría enviado para que la gente pudiera descargarlo, pero... lo haremos, lo hemos hecho antes. Pensé que te referías a cada... Sí, está bien. Lo haremos. Sí, te lo enviaré para que la gente pueda realmente ver estos, porque no son de dominio público. Gracias.
Fui a la casa de este tipo, hablé con un miembro de la familia. Estas eran cosas antiguas que sobrevivieron a la orden de destrucción de la CIA, de todo esto. Bueno, de hecho fui y revisé la descripción del clip que Sean Ryan tiene en su programa y la entrevista completa, y no hay PDF ni ningún archivo en las notas del programa para que los veamos. Así que hablan de eso en el programa. Dicen que los van a, ya sabes, publicar y todo eso, y no están ahí. Así que no sé qué está pasando ahí. Sean Ryan, por favor, publica esos archivos. Chase Hughes, dijiste que lo ibas a hacer. No lo sé, ¿sabes? Eso parece un poco raro, que no hagan un seguimiento de esto, para ser honesto contigo, porque y lo dejaron en el programa. Así que dijeron que iban a proporcionar estos documentos y no lo hicieron. Lo siento todos, simplemente no están ahí. Y si por alguna razón me equivoco, pongan un enlace abajo a ellos. Alguien, lo fijaré en la parte superior. Ahora pasemos a profundizar un poco más en MKUltra, porque Chase sí tiene mucho conocimiento sobre esto, aunque no proporcionó estos documentos que hubieran sido geniales. Pero bueno, pasemos de eso. Comencemos a explorar MKUltra un poco más, porque de nuevo el pozo es realmente profundo, oscuro y perturbador. Teníamos como el proyecto Stargate, como la película Los hombres que miraban fijamente a las cabras y la visión remota y todo este otro tipo de cosas que estaban sucediendo. Luego comenzaron MKUltra, que involucró a muchos ex científicos nazis. Involucró mucho el LSD y administrar a las personas dosis masivas del LSD. Y arruinó la vida de muchas personas en el proceso, pero fue un intento inicial de encontrar algún tipo de suero de la verdad. Y de hecho la Marina participó en el más grande, que se llamó Proyecto Chatter, que es un subproyecto de MKUltra. Chase tiene razón. Había, como mencioné antes, más de 150 subproyectos de MKUltra. Y la verdad es que cuanto más investigas sobre MKUltra, hay muchos otros nombres para ello. Se dividió esto, aquello. Mira esto, en 1964 MKSearch fue el nombre dado a la continuación del programa MKUltra. El programa MKSearch se dividió en dos proyectos llamados MKOften y MKChickwit. La financiación para MKSearch comenzó en 1965 y terminó en 1971, pero como todos sabemos, esto continuó. ¿Bajo qué nombres? No lo sé. E incluso cuando dijeron que todo esto terminó y tuvieron las audiencias Church en 1975, todavía hay personas que salieron en audiencias del Senado a mediados de los años 90 que afirmaban que fueron experimentados bien entrados los años 70, después de cuando supuestamente esto se detuvo. Es posible que esto todavía esté ocurriendo hasta el día de hoy. De hecho, he reunido dos testimonios de testigos de esta audiencia del Senado de mediados de los años 90, donde estas dos mujeres, ya sabes, detallan un poco sobre su experiencia de ser experimentadas y Dios mío, esto es perturbador. Buenas tardes. Entre los años 1957 y 1984, me convertí en un peón en el juego del gobierno, cuyo objetivo final era el control mental y crear el espía perfecto. Todo a través del uso de químicos, radiación, drogas, hipnosis, electrochoques, aislamiento en tinas de agua, privación del sueño, lavado de cerebro, abuso verbal, físico, emocional y sexual. Fui explotada sin saberlo durante casi 3 décadas de mi vida y las únicas explicaciones que me dieron fueron que, cito, el fin justifica los medios y cito, estaba sirviendo a mi país en un esfuerzo audaz para luchar contra el comunismo. Solo puedo resumir mis circunstancias diciendo que tomaron a una niña de 7 años ya abusada y multiplicaron mi sufrimiento más allá de lo imaginable. La parte más triste es que sé con certeza que no estaba sola. Soy Chris DiNicola, nací en julio de 1962, lo que me hace tener 32 años de edad. Fui sujeto de experimentos de radiación, así como de control mental y drogas realizados por un hombre que conocía como el Dr. Green. Mis padres se divorciaron alrededor de 1966 y Donald Richard Ebner, mi padre biológico, estaba involucrado con el Dr. Green en los experimentos. Fui sujeto desde 1966 hasta 1976.
El Dr. Green realizó experimentos de radiación en mí en 1970, enfocándose en mi cuello, garganta y pecho. 1972, enfocándose en mi pecho, y mi útero en 1975. Cada vez me mareaba, tenía náuseas y vomitaba. Todos estos experimentos se realizaron en mí junto con técnicas de control mental y drogas en Tucson, Arizona. El Dr. Green me utilizó principalmente como sujeto de control mental desde 1966 hasta 1973. Su objetivo era controlar mi mente y entrenarme para ser una espía asesina. Ahora, otro de estos subproyectos que mencioné antes fue algo llamado Operación Clímaco de Medianoche, que es, ya sabes, ¿qué demonios? ¿Quién está inventando estos nombres? Y hicieron este proyecto llamado Proyecto Midnight Climax. ¿Has oído hablar de esto? Llevaron prostitutas en San Francisco y estas mujeres atraían a los hombres al hotel y los drogaban con LSD, como dosis altas de LSD. Y al otro lado de un espejo de 2 vías, estos científicos estarían allí escribiendo quién sabe qué, porque eso es todo lo que realmente sabemos sobre todo el programa. Pero también estaban experimentando con LSD en aerosol, como podemos dispersarlo en una multitud, podemos dispersarlo sobre una ciudad. ¿Qué hacen los suministros de agua y solo algunas cosas locas? Pero ellos descubrieron esta manera de crear un candidato manchuriano, y de aquí es de donde vinieron muchas de estas ideas. Y este tipo, George Estabrooks, perfeccionó, o en ese entonces lo tenía perfeccionado, este sistema para crear un candidato manchuriano, donde él podía crear un alter ego dentro de un oficial del ejército. Uno de ellos era el oficial normal y lo llamaban Jones A, y había un Jones B. Y podíamos enviar a este tipo a través de las líneas enemigas haciendo lo que fuera. Jones A es un oficial normal del ejército. Jones B lleva estos secretos vitales y clasificados, frecuencias de radio, ¿sabes? Lo que sea. Inventé esa última parte, la parte de las frecuencias. ¿Quién sabe qué está llevando? Entonces, si Jones A es capturado, Jones B no se activa hasta que escucha una frase hipnótica muy específica o una orden hipnótica bajo hipnosis, y lo hacen al otro lado de la línea. Así que desarrollaron estas cosas hace mucho tiempo. Y de nuevo, como dije, esto no termina aquí. Hay tanto sobre MKUltra cuando empiezas a investigarlo y dónde comenzó, por qué comenzó, hasta dónde se remonta. Hay un clip interesante con Joe Rogan hablando con esta mujer que es muy conocedora del tema, y ella más o menos explica cuál era el objetivo de MKUltra desde el principio. ¿Cuál crees que fue la motivación inicial para, de alguna manera, perseguir estudios de control mental, el gobierno federal? Sí, creo que la motivación inicial fue una especie de emergencia interna nacional, emergencia de seguridad nacional que surgió justo después de la Segunda Guerra Mundial. En realidad, al comienzo de la Guerra de Corea, cuando los pilotos estadounidenses regresaban o se mostraban confesando haber volado durante misiones de guerra sobre China, y luego muchos prisioneros de guerra regresaban y parecían haber sido convertidos al comunismo o haber sido preocupantemente afectados por algo que se consideraba lavado de cerebro por los soldados que regresaban parecían haber sido lavados de cerebro o haber colaborado en algún grado cuando fueron retenidos como prisioneros. Y luego hubo 21 prisioneros de guerra estadounidenses que eligieron quedarse en China, y esto realmente fue perturbador. Sabes, todos tuvieron la oportunidad de elegir cuando estaban en los campamentos de la ONU, después de haber sido prisioneros durante unos 4 años, y 21 de ellos decidieron que les gustaría probar su suerte en China. Y esto causó este tipo de colectivo, causó una crisis de, ya sabes, poseían los comunistas un superarma de algún tipo que ninguna otra guerra. Incluso hubo un artículo famoso en The New Yorker que decía algo nuevo en la historia, que había alguna capacidad que este sistema ideológico tenía, que los comunistas tenían, que de alguna manera estaba dejando a los estadounidenses impotentes frente a ello.
Entonces, esto fue una especie de crisis de control mental. Y MK Ultra fue un intento de básicamente hacer ingeniería inversa de lo que esto era. Quiero decir, es un escenario perturbador, ¿verdad? Es casi como, bueno, tal vez la intención comenzó bien, pero ya sabes, una vez que involucras a personas y tienen un poco de poder y están compartimentadas, ¿verdad? Separadas, simplemente empiezan a salirse de control y a hacer lo suyo. Y es fascinante, pero también, de nuevo, muy perturbador. Y uno de los doctores que trabajaban en todo este proyecto se llamaba Dr. Jolyon West, quien pudo haber estado involucrado en la situación de Sirhan y Bobby Kennedy. Y lo cual es otro tema completamente diferente, pero me parece que Sirhan, para mí, estoy 100% convencido de que fue programado para hacer eso. No me digas. No es difícil de hacer. Quiero decir, mira el experimento de Milgram. 40 minutos, matar a un extraño, y no usaron hipnosis. No había como una táctica de ventas genial o un guión que tuvieran que seguir. No, todo el mundo está preocupado por ¿cuáles son las palabras exactas que necesito decir? Puedes activar el modelo FETE, enfoque, emoción, lo siento, enfoque, autoridad, tribu y emoción. Y si consigues eso, obtienes cumplimiento. Y si consigues eso, más hipnosis. Entonces puedes crear al candidato manchuriano. Y no es tan difícil de hacer. No necesitas un montón de entrenamiento avanzado para lograr eso. Y todo este asunto del candidato manchuriano, ¿verdad? Es una locura absoluta. ¿Raymond? Sí, señor. ¿Viste a la reina roja? Sí, señor. Y Chase Hughes, siendo alguien que hace hipnotismo y que trata con algunas de estas cosas, él como que explica el proceso, ¿verdad? Y es muy confuso cómo básicamente puedes dividir la personalidad de alguien para tener dos personas diferentes y puedes activar una sobre la otra, ¿verdad? Entonces solo tienes a tu persona normal, Patrick, mientras paso por la vida y luego, boom, puedo ser Fred, asesino secreto en el otro extremo. Y eso, honestamente, la forma en que Chase lo describe no es tan difícil de hacer. Entonces, ¿cómo lo harían? ¿Cómo lo harían con MK Ultra? Sería ellos están en medio del viaje, ya sabes, el psicodélico entra en acción y luego ellos... ¿Es una hipnosis? Quiero decir, porque la forma en que se describe es que están inyectando pensamientos, ¿verdad? Sí, así que probablemente nunca hubo una receta. Mi estimación es que fue una microdosis de LSD, porque como sabes, en los psicodélicos el lenguaje pierde más y más significado cuanto más psicodélicos consumes. Entonces, estaba pensando que es una microdosis de LSD, grandes cantidades de hipnosis, hasta que la persona es hiperreactiva a la voz de esa persona. Es como cuando veo a clientes. Ellos escuchan mi cosa de audio en MP3, que es hipnosis, para simplemente ayudarles a dormir cada noche. Entonces, para cuando llegan y me ven en persona, su cerebro es hiperreactivo a mi voz y es mucho más fácil. Y luego, durante ese proceso, en mi estimación, usaron un trauma real, como la privación de oxígeno o algo así, para crear una respuesta cerebral traumática dentro del sistema límbico de nuestro cerebro, lo que nos hace disociar. Y durante este proceso de disociación es cuando ponen a esa segunda persona disociada o parte de ellos, o no sé cómo las palabras para decirlo, pero están disociados. Así que mientras están disociados, los hipnotizan y luego como que crean ese alter ego. Diles cómo se activan, diles cuándo aparecen y cuál es su personalidad, qué les gusta hacer. Estás aquí para proteger al anfitrión. Así que si te hiciera esto a ti, el trabajo de Sean B sería proteger a Sean A. Quiero decir, todo esto es perturbador si lo piensas, como cuántas personas están ahí fuera esperando ser activadas para hacer alguna cosa turbia, ¿verdad? Perdona mi francés, es como, no sé, de nuevo, esto es una locura. No entiendo cómo sale la persona B, sin embargo. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Cómo se determina eso? La persona B sale a través de la disociación. Así es como obtenemos el nombre de trastorno de identidad disociativo. Entonces, cuando una persona está pasando por algún tipo de evento traumático, hablarás con alguien. Creo que tuviste a alguien en tu programa que mencionó esto, que pasa por un trauma y simplemente como que sale de su cuerpo temporalmente.
o salen de este globo de conciencia a este otro fragmento. Y cuando se trasladan a este otro fragmento, puedes crear este fragmento por separado y darles una identidad, darles un nombre. Y si puedo hacer algo real en tu cabeza, entonces puedo crearlo en la realidad para ti. Ajá. Lo cual es la razón por la que muchos de estos casos de trastorno de identidad disociativo fueron creados por los psiquiatras en los años 70, 80 y 90, y esto se llama trastorno de identidad disociativo iatrogénico. Así que si vinieras a mí, sigo usándote como ejemplo, pero no hay nadie más aquí. Sí, Sean, si vinieras a mí y yo fuera un psiquiatra y estuviéramos trabajando juntos, dirías, bueno, tengo esto pasando en mi vida y es X, Y y Z. Y todo lo que hice fue empezar a hablar sobre dos partes diferentes de ti. Y yo digo, parece que hay una parte de ti que quiere comer lo correcto, pero también hay una parte de ti que quiere comer en exceso. Tú dirías, sí. Y luego iría a 5 o 6 otros ejemplos en tu vida. ¿Es esto así en situaciones sociales? ¿Hay una parte de ti que quiere esconderse y hay una parte de ti que quiere socializar? Sí. Entonces iría a todas estas partes y luego diría, ¿sabes qué? Me gustaría que tomes un cuestionario. Y este cuestionario tiene tal vez 17 preguntas y muchas de estas personas lo inventaron en el momento, estos pequeños cuestionarios. Y si te digo que obtuviste una puntuación alta en identidad disociativa, diría algo como, esta persona, esta otra parte de ti, tiene sus propios pensamientos, sus propios comportamientos, su propia vida, y creo que muchos de tus problemas provienen de no abordar esta otra parte de ti que quiere hacer estas otras cosas y probablemente están aquí para mantenerte a salvo. Así que muy rápido, solo entre tú y yo, si esa otra parte de ti tuviera un nombre, ¿cómo querrías llamarla? Y tú dices, Steven, y yo digo, está bien, así que me gustaría hablar con Steven ahora. Así que en el transcurso de una sesión tengo una conversación con Sean, tengo una conversación con Steven. Y para la tercera o cuarta sesión, estás viviendo tu vida plenamente como si hubiera dos personas en tu cabeza. Y honestamente, cuando miras como algunas de las cosas que hicieron, ¿verdad? Es tan perturbador y muchas de estas cosas han salido a la luz, ya sabes, después del hecho, ¿verdad? Incluso después de estas audiencias de la iglesia que ocurrieron en 1975. Sabes, la BBC hizo este pequeño gran tipo de documental al mirar hacia atrás a algunas de estas personas y sus hijos, como qué les pasó a algunas de estas personas. Y las historias que escuchas son perturbadoras. Me dieron un vaso de Kool-Aid y a los otros niños también. Este Kool-Aid estaba mezclado con LSD. Fue horrible. La CIA sabía que estaba violando, ya sabes, todas las leyes morales, éticas y legales en los libros al hacer estos experimentos. Todos estaban detrás de eso, todos sabían lo que estaban haciendo, pero no lo hacían por cuidado o amor, lo hacían por razones militares y políticas. Ahora estoy medicado por lo que me pasó cuando tenía 16 años. No he recibido ninguna compensación ni disculpa. Quiero que todos en Canadá sepan lo que sucedió en ese horrible hospital. Y mira, esto no solo sucedió en América, esto también sucedió en Canadá. Mira esto. La CIA exportó experimentos a Canadá cuando reclutaron al psiquiatra escocés Donald Ewen Cameron, creador del concepto de conducción psíquica, que la CIA encontró interesante. Interesante es una palabra interesante de usar porque las historias que surgen de eso son absolutamente locas. Mi padre fue una víctima del Dr. Cameron. Era un esquiador sano de 27 años, canoísta, muy atlético y tenía asma. Le dijeron que si iba al Allan Memorial podrían curar su asma. Mi padre, Charles, fue paciente del Dr. Cameron. Tenía neuralgia del trigémino, se llama, donde hay un dolor en la sien que se irradia hacia la mandíbula
que aparentemente es extremadamente doloroso. Le dijeron que era psicosomático, lo cual no es cierto, pero en esos días, ¿qué sabían? Entonces lo enviaron a un psiquiatra. Con este psiquiatra al que fue, estaba trabajando con Cameron, aunque no lo sabíamos. Así que él metió a mi padre directamente en el programa. Tenía problemas con mis padres y mi padre y mi madrastra decidieron internarme en el Instituto Allen Memorial. No tenía ni idea de lo que sucedía allí. Tenía 16 años cuando estuve allí. El Dr. Cameron persiguió un concepto que llamó despatronización, que tenía como objetivo reducir a los pacientes a un estado psicológico infantil, en el que los doctores podían aprovechar la vulnerabilidad cognitiva de la persona para intentar reconstruir su mente bajo el control del doctor. Y honestamente, como sabes, incluso uno de los doctores, sabes, salió después para hablar sobre algunas de estas cosas. Y este es un clip antiguo, está bien, de este doctor hablando por primera vez sobre este control mental y las drogas y todo esto. Nuevamente, todo era supuestamente, sabes, una buena empresa, ¿verdad?, para ayudar a América, pero estábamos experimentando con nuestros propios ciudadanos. Eso no es bueno y eso no es bueno para América. El descubrimiento fue ácido lisérgico dietilamida, LSD. La película que ves es considerada por muchos expertos como la ilustración más cercana de los efectos de un alucinógeno. Fue una de las primeras veces que alguien se encontró con una droga poderosa que era diferente a cualquier otra cosa que conocieran. John Gittinger, recientemente retirado como jefe de psicología de la CIA. Esta es la primera vez que Gittinger ha sido entrevistado públicamente. Podrías incapacitar a toda una ciudad poniendo una cantidad muy pequeña en el suministro de agua. Después de todos estos años de nosotros, aquellos de nosotros que estábamos involucrados y buscando esta droga secreta, esto fue lo único que comenzó a aparecer por primera vez que podría ser algo así. Y, por supuesto, te estarás preguntando ¿por qué la prensa no salió con esto? ¿Por qué la prensa no habló mucho más sobre esto? Quiero decir, lo hicieron un poco, pero cuando descubres algo que se reveló durante estas mismas audiencias de Church, te das cuenta de que los medios fueron absolutamente infiltrados por la CIA, reporteros que eran agentes de la CIA, ¿verdad? Y es fácilmente admitido. Mira este viejo clip aquí, ¿de acuerdo? De los años 70. Esto es una locura. ¿Tiene usted a alguna persona pagada por la CIA que esté contribuyendo a una revista estadounidense de gran circulación? Sí tenemos personas que envían artículos a revistas americanas. ¿Tiene alguna persona pagada por la CIA que esté trabajando para redes de televisión? Esto creo entra en el tipo de... entrar en los detalles, señor presidente, en lo que me gustaría entrar en sesión ejecutiva. En CBS fuimos contactados por la CIA, de hecho, para cuando me convertí en el jefe de toda la operación de noticias y asuntos públicos en 1954, los vínculos ya se habían establecido y me informaron sobre ellos y me pidieron que continuara con ellos. ¿Tiene alguna persona pagada por la CIA que esté contribuyendo a los servicios de noticias nacionales, AP y UPI? Bueno, nuevamente creo que estamos entrando en el tipo de detalles, señor presidente, que preferiría manejar en sesión ejecutiva. Senador, ¿cree que puede nombrar las organizaciones de noticias que usted... Eso queda por decidir. Creo que era completamente apropiado que nuestros corresponsales en ese momento hicieran uso de agentes de la CIA, jefes de estación y otros miembros del personal ejecutivo de la CIA como fuentes de información que eran útiles en sus evaluaciones de las condiciones mundiales. ¿Diría que eso continúa hoy? Bueno, yo sí, creo que probablemente para un reportero continuaría hoy, pero debido a todas las revelaciones del periodo de los años 1970, me parece que un reportero tiene que ser mucho más cauteloso al hacerlo ahora, o corre el riesgo de al menos ser visto con considerable desaprobación por el público. Creo que tienes que ser mucho más cuidadoso al respecto.
Y al final del día, la verdad es que nunca vamos a saber toda la verdad de todo lo que sucedió, porque esto duró décadas. Sabes, experimentos y operaciones y proyectos secretos, ¿verdad? Y no estoy diciendo que América tenga toda la culpa, pero encendieron la chispa, le dieron poder a cierta, ya sabes, agencia, y a las personas a las que luego dieron poder simplemente lo tomaron y se volvieron locas. ¿Verdad? Nuevamente, todo por el bien de América, pero nunca lo sabremos. Nunca vamos a iluminar todos los puntos oscuros de esta historia. Y eso es una pena, porque al final del día, esto es lo que dijeron en 1977, dada la destrucción intencionada de la mayoría de los registros por parte de la CIA, su incumplimiento de los protocolos de consentimiento informado con miles de participantes, la naturaleza incontrolada de los experimentos y la falta de datos de seguimiento, el impacto completo de los experimentos MKUltra, incluidas las muertes. Puede que nunca se sepa. La verdad es que nunca lo sabremos. Pero una cosa en particular que es bastante fascinante es que el creador de Los Soprano, ¿de acuerdo? La exitosa serie de televisión Los Soprano, ¿verdad? Ese tipo está haciendo un nuevo programa sobre MKUltra, y eso realmente podría arrojar luz y podríamos obtener más información debido a ello, ¿verdad? Solo porque la gente estará pensando en ello, viéndolo, buscando, queriendo saber más, y eso podría posiblemente abrir una compuerta de información. Sobre David Chase, creador trabajando en una nueva serie de suspenso para HBO, se llama Proyecto MKUltra. Bien, será una serie limitada y se centra en un químico y maestro espía de la vida real, Sidney Gottlieb, quien dirigió el programa psicodélico de la CIA durante la Guerra Fría. Oh, ¿qué tal eso como inicio para una serie? Sí. Y dices, Patrick, es solo un programa de televisión, no va a pasar nada, de acuerdo, pero no es cualquiera haciendo un programa de televisión y va a recibir mucha atención, y tal vez no de la manera que queremos, pero podría, ya sabes, destapar una lata de más información. Quién sabe, pero al investigar la historia la encontré muy perturbadora, y espero que las personas que fueron víctimas de esto encuentren paz y sus familias encuentren paz. Y, ¿sabes? Debería haber algún tipo de reparaciones o algo para estas personas. Y de nuevo, ni siquiera sabemos el alcance de quiénes están involucrados y cuántas personas fueron, ya sabes, afectadas. ¿Sabes? Tienes personas que afirman ser parte de MKUltra que no lo fueron, ¿verdad? Así que eso también añade al sinsentido. Personas saliendo, sí, yo fui parte de eso, de los experimentos también. No lo eras, ¿verdad? Entonces, ya sabes, esas personas son las peores, ¿verdad? Vas a, de alguna manera, mentir sobre tu trauma para, de alguna manera, unirte a la historia de personas con trauma real, ¿verdad? Piensa en ello como un soldado que va a la batalla y regresa y cuenta sus historias de trauma y esto y aquello. Me dispararon, inventándolo todo. Totalmente quitando mérito a los soldados que realmente van a la batalla, que realmente arriesgan sus vidas, que realmente ven a sus compañeros, ya sabes, caer, perder sus vidas, lo que sea. Es un poco repugnante, es como, y eso está sucediendo. Hay tantas personas por ahí que afirman ser víctimas de esto y no lo son, pero hay víctimas reales de esto. Eso es cierto. Y tener que discernir eso lo hace aún más difícil. Así que hazme un favor. No mientas sobre tu trauma, ¿verdad? Probablemente tienes un trauma real. Solo concéntrate en eso. No hay necesidad de mentir sobre algo que no te pasó, ¿verdad? Créeme, la gente puede ver a través de eso. Puede que no te lo digan en la cara, pueden decir, oh sí, está bien, sí, pero lo saben, ¿verdad? Lo saben. Y puedes notar cuando alguien ha pasado por un trauma real, ¿verdad? Es bastante obvio. Así que para cualquiera de ustedes que esté mintiendo sobre eso, deténganse. ¿Y entonces cuál era el objetivo de MKUltra? ¿Quién sabe? No lo sé. ¿No lo sabes? Creo que el objetivo inicial era descubrir el suero de la verdad perfecto, que pensaban que el LSD era una especie de milagro como suero de la verdad. Y estaban probando amital sódico, que es otra droga bastante conocida como un buen suero de la verdad. Y estaban tratando de averiguar, ¿podemos realmente lavar el cerebro a las personas? ¿Podemos crear candidatos manchurianos? ¿Podemos dividir las personalidades de las personas? Había tanto que era simplemente increíble. Era el lejano oeste. Así que solo mirando lo que hicieron, nadie podría saber cuál era el objetivo final. Entonces, ¿cómo harían para activar la personalidad B a demanda? Como si fueran a tener un candidato manchuriano o ya sabes, un asesino o, ya sabes, sí, cualquier, ya sabes, malos actores. Quiero decir, ¿cómo harían para activar la personalidad B para llevar a cabo lo que sea que la misión es?
Es bastante simple, mucha repetición. Así que, por ejemplo, si continuamente te privo de oxígeno y luego cada vez que te disocies, voy a decir, ahora estoy hablando con Sean B. ¿Y cuál es tu objetivo número 1? Quieres proteger a Sean A, ¿verdad? Y la forma número 1 de hacerlo es ir a hacer esta cosa en este lugar. Esa es la manera de proteger. ¿Es ese tu objetivo? ¿Es eso lo que quieres hacer? Bien. Y cada vez que salgas, podría establecer algún tipo de desencadenante. Una vez que escuches estas palabras, entonces tienes permiso para salir y hacer exactamente lo que quieres hacer. Muy bien, evaluadores. Espero que hayan disfrutado este video. Puse mucho trabajo y esfuerzo en esto. Esto tomó mucho más tiempo de lo que pensé. Inicialmente solo iba a reaccionar a un par de clips de Chase Hughes y de repente estoy armando todo esto. Mientras tanto, han pasado otras cosas en la comunidad OVNI que no estoy cubriendo, pero ya sabes, llegaré a todo. Solo que esto se sintió muy personal para mí cubrirlo porque hay víctimas reales aquí, ¿verdad? Víctimas reales que se ven afectadas por esto. Y espero que un día, nuevamente, todos se encuentren en paz. Muy bien, Betters, nos vemos en el próximo. Recuerden, cada día es un regalo. Paz. Entonces, experimenté un UAP en el año 2003. Yo estaba con amigos quedándome en la cabaña de la familia de mi amigo en los Poconos de Pensilvania, cerca del lago Esmeralda, cuando salimos de la casa en la que nos estábamos quedando. Mi amigo y yo en ese momento salimos mientras sus padres dormían para explorar el área circundante. Y probablemente eran alrededor de la 1:30, 1:45 de la madrugada. Escuchamos un leve sonido de zumbido a lo lejos. Así que miramos hacia arriba, el cielo estaba despejado y nosotros... No sé cómo describirlo, pero era un grande negro, como el negro más negro que puedas imaginar, negro medianoche, un triángulo en el cielo, encima. Explotó silenciosamente sobre nosotros. No pudimos distinguir ningún símbolo, pero el material debajo del objeto era casi como un material de satén. Parecía casi una tela. Había luces naranja tenue en cada esquina y una gran luz de color ámbar en el centro que sobresalía del objeto. Flotó sobre nosotros. Podíamos ver el cielo, como todas las estrellas, negro, oscureciéndose en el fondo mientras este objeto flotaba sobre nosotros. Y nunca he contado esta historia hasta este día, porque honestamente nadie me creyó cuando yo ni siquiera podía comprenderlo yo mismo. De todos modos, esto sucedió, ya sabes, hace más de 22 años. Y encontré muy interesante, encontré algunos informes correspondientes sobre este avistamiento también. Puedo enviarlos. Si estás interesado, no dudes en comunicarte. Por turno. Tal vez pueda enviarme información de contacto si estás interesado. Gracias por tu tiempo.